Bueno, buenas tardes, noches nuevamente, hermanos. Es un gusto estar nuevamente acá compartiendo con ustedes lo que es el desarrollo del tema 28, que es el padre de familia educador de la fe. Un tema muy bonito, muy interesante. En lo particular, aprendí mucho cuando lo estaba preparando y bueno, y me transporté, digamos, a los días aquellos de mi infancia en que tuve, bueno, la enseñanza en lo que era nuestra fe católica, pero de eso les voy a hablar más adelante. El objetivo del tema que nosotros hemos puesto en este desarrollo, les recuerdo que como siempre esta es una propuesta. Ustedes pueden mejorarlo y enriquecerlo pues como ustedes lo consideren o el espíritu les diga, o pues ocupar este que nosotros en esta oportunidad hemos desarrollado. El objetivo pues es llegar al conocimiento de la importancia de que los padres de familia eduquen en la fe cristiana católica al creyente, desde las etapas tempranas de su vida hasta la adolescencia, a través de la oración, la palabra de Dios y por sobre todo el testimonio. Pasaríamos a evocar la vivencia, pero esta reunión ha sido programada de manera que esta parte de evocar la vivencia sea un poco más interactiva. La vamos a desarrollar ya directamente en la reunión, la vamos a desarrollar entre todos. Así pues quedaría ya la parte de una sola vez, entraríamos a lo que es la iluminación bíblica y doctrinal. Pero antes de eso, quiero compartir con ustedes, digamos a manera de una investigación que hicimos, relativa a, más que todo, al aprendizaje del niño, posteriormente preadolescente y adolescente, en relación a cómo él, en las diferentes etapas de su vida, en este periodo que nosotros hemos dicho, se desarrolla y puede asimilar aquellos conceptos de fe, de la oración, de la escritura, a lo largo de, como les digo, de este periodo. Vamos a comenzar, les voy a leer la parte de lo que sucede en un niño de 0 a 2 años, que dice que se caracteriza por el desarrollo de la coordinación motora. A esto le llaman la sensomotricidad y las relaciones de apego o afectivas con su cuidador principal, aunque en ella no se dan ni siquiera los primeros signos de religiosidad. Es crucial para la futura religiosidad del niño porque se urden las estructuras básicas de su personalidad. A pesar que no hay atisbos de una religiosidad de 0 a 2 años, solo hay una cuestión de afectividad hacia la persona que la cuida. Pero este estudio nos dice que sí, ahí se empieza a formar la personalidad del niño. Vamos a ver qué sucede en la siguiente etapa, que es de 2 a 6 años. Dice que hay una adquisición del lenguaje y que marca la frontera con la etapa anterior. Su utilización supone que el niño es capaz de presentarse la realidad por medio de conceptos y símbolos, lo que le da una capacidad intelectual que supera la etapa sensomotriz, que era la etapa anterior. En la etapa anterior, el cuidador jugaba un papel fundamental, o sea, era muy importante la persona que cuida al niño. Primordialmente en la parte que hablábamos, que era la parte afectiva. Sin embargo, de 2 a 6 años dice que ésta se amplía, o sea que el círculo de sus relaciones, con otras figuras como por ejemplo padre, hermanos, familia cercana, e irá entrando en sus relaciones y modelarán la afectividad del niño. O sea, su círculo de afectividad ya empieza a crecer. Yo recuerdo cuando yo tenía esta edad, pues a mí me cuidaba una muchacha y mi mamá pues
Lloraba porque tenía más afectividad por la muchacha que por mi propia mamá, pues ella lo la veía en la noche, le tocaba trabajar duro. Sin embargo, van a ver, después hablamos, la parte de dar el amor es muy importante. Yo, pues, en los minutos que tenía con mi madre ya me daba mucho amor. Y dice que acá es importante el clima en que el niño vive, si este clima es gratificante o es hostil. De esto dependerá el desarrollo creativo, la búsqueda investigativa y el asombro. Y se inicia el proceso de introyección de normas sociales y morales y con ello el sentimiento de culpabilidad, complejos puntuales como el de Edipo y Electra. Sería interesante que vean ustedes estos complejos, que son unos términos muy psicológicos, que es el de Edipo y Electra. Sería bueno que los investigaran ustedes, porque son bien importantes en esta etapa del niño. Y como ven, lo que es el clima tiene mucho que ver con el desarrollo de la creatividad, la curiosidad y el asombrarse. O sea, esto es muy importante porque el niño, eso del asombro significa que él está percibiendo su entorno. Y dice que aparecen referencias a algunos signos y símbolos religiosos. O sea, ya a esta temprana edad hay unos símbolos de la tradición cristiana que a él de 2 a 6 años le llaman mucho la atención. Por ejemplo, la cruz, la imagen de Jesús, la imagen de la Virgen. O sea, él ya empieza a fijarse en estas cosas. Aunque dice que los principales centros de interés son los padres. Y el niño a esta edad, pues de 2 a 6 años, tiene poca conciencia de Dios y de la oración. Después de los 4 a los, digamos, 4 años y medio, en esta parte dice que él tiene una representación espaciotemporal de lo divino, se conceptualiza más y más. El niño, que aunque se mueve entre las etapas preoperacional y la lógica concreta, se representa generalmente a Dios con rasgos humanos como el niño Jesús, un anciano, un rico, un superhombre, un rey. Todas estas cuestiones de los reyes magos, por ejemplo, el que aparece Dios así con una barba, una persona completamente canosa, pues él ya percibe estas cosas y le llama mucho la atención. Y dice que desarrolla su vida y su actividad como cualquier otro. Pero además de esta concepción antropomórfica de Dios, el niño, en el final de la etapa, en torno a los 5 años, comienza un periodo que se prolongará hasta los 11 años, en el que articula por primera vez el concepto de Dios. En este periodo comienza a desarrollar los primeros conceptos diferenciados sobre Dios como autor de la creación, concepto que alcanza aún su forma confusa, pues es relativamente frecuente que se represente a Dios como el sol, la luna, etc., no porque reconozca a Dios en sus obras, sino porque lo identifica con ellas. Esta primera cosmovisión religiosa no solo se genera por medio de las actitudes religiosas que los adultos tienen y el niño observa, sino también por la preocupación de aquellos de abrir al niño a la dimensión trascendente. Aunque faltan estudios sobre el tema, la experiencia parece demostrar que aquellos niños que han recibido en la infancia una iniciación a la apertura del misterio y a la oración, se encuentran más capacitados para desarrollar esta actitud que aquellos que, aunque han vivido entre adultos que la poseen, no se habían preocupado de abrir a ella a sus hijos por falta de tiempo o por respeto a su libertad. Dejemos que cuando sea mayor decida él. Eso es lo que se suele decir. Ay, cuando vaya creciendo él se va a dar cuenta de todas estas cosas. Él va a ir madurando. Sin embargo, no le explican, no tratan de meterlo desde pequeño en las cuestiones estas de los misterios de Dios y principalmente de la oración, porque pues solo lo dejan estar. Y dice que esto es negativo si no se da y es muy positivo si lo hacemos. Si nos encargamos de irle explicando, nos tomamos el tiempo y que él vaya aprendiendo poco a poco. Dice que paralelamente a la evolución de la capacidad intelectual de abstracción que permite una concepción menos antropomórfica, o sea,
Antropomórfica significa que el niño busca una figura humana. Eso es, la cuestión está antropomórfica. Y dice que a esa edad, de los 11 a los 14 años, ya concibe a Dios ya como un ser espiritual. Porque eso, aunque nosotros lo vemos digamos, muy sencillo, para un niño pasar de una figura antropomórfica a una figura espiritual, él no lo maneja, sino que a esta edad, como ya les dije, de los 11 a los 14 años, donde se da un proceso de maduración personal y de relaciones intersubjetivas que le permite concebir a Dios cada vez más como una persona, como alguien, si bien como un alguien distinto. O sea, ya tiene la idea de que Dios, que Jesús, que son como personas, pero sí son distintas a las personas que él suele ver, con las que puede relacionarse en su casa, en el colegio, etc. O sea, digamos que da un paso más a lo que es la divinidad. Aquí el estudio es, digamos que es más largo y tiene muchos conceptos que realmente es muy extenso. Así que me voy a saltar algunas etapas y me voy a ir directamente a lo que es la parte esta, digamos, de los adolescentes. Y la preadolescencia, que siempre está situada entre, digamos, hasta los 12, 13, 14 años. Dice que acá se da una integración del pensamiento religioso y el científico. En su mayoría los adolescentes no tienen idea precisa ni personalizada sobre Dios, sino que lo describen en términos aprendidos. Además, esta concepción recibida se encuentra muchas veces en contradicción o al margen de otros saberes con los que no ha dialogado suficientemente en su educación. A los 12, 13 años, con el desarrollo del pensamiento abstracto, hay un peligro de que los pensamientos teológicos y científicos se separen entre sí. Muchos jóvenes permanecen en un nivel muy infantil en el pensamiento religioso que contradice el punto de vista científico. Para superar esta situación, algunos adolescentes evitan la contradicción, separando los mundos religioso y científico, mientras que otros tachan a la religión de ingenua y acientífica. ¿Qué es lo que les quiero decir con esto? Y esto se da muy seguido, yo lo he oído con los hijos de algunos compañeros, donde ellos rechazan todo lo que no puede ser comprobado. O sea, se van más por la vía científica y la vida, pues, que no se palpa, que no se toca, que es la vida espiritual, la vida donde reside, como nosotros sabemos, el verdadero poder de Dios, porque lo que no se ve es mucho más poderoso que lo realmente nosotros podemos tocar y palpar. Pero bien, ellos se van por ahí y algunas veces también ellos entran digamos, en contradicciones y en unas grandes dudas, porque ellos empiezan a experimentar al concebir un Dios que se tiene que tocar, que se tiene que ver. Entonces ellos, al no verlo, al no tocarlo, experimentan una lejanía o ausencia de Dios y se preguntan que por qué Dios está tan lejos, y hasta inclusive reclaman porque yo te llamo y tú no me respondes. ¿Y por qué llamarte? Dudan ellos o piensan ellos si nunca me has respondido. Y algunas veces ellos, por la concepción a veces de la educación religiosa que se les ha dado equivocadamente o tardía, ellos se llenan de una gran desconfianza, y como vamos a ver después, también mucho tiene que ver la actitud de los padres.